Particularmente en la mayoría de los exámenes que se tomaron, el ejercicio número 4 de matemática valía 40 puntos. En uno de ellos había un examen que decía, para el ejercicio 1 de la parte 4, un pediatra le indica a una enfermera de un hospital que debe administrar cierta cantidad diaria de un medicamento específico para la enfermedad X que afecta a niños de hasta 5 años. Bueno, eso es lo que decía. Después dice, para calcular la cantidad que se debe administrar diariamente, el médico le dice a la enfermera que debe utilizar la siguiente gráfica. La muestro en pantalla. Bueno, esa gráfica nos da información muy importante, porque ya que el problema no nos da información, salvo que se trata de una enfermedad X que afecta a niños de hasta 5 años, sinceramente no nos sirve para calcular, es decir, para hacer un cálculo específico y determinar algo. Entonces es cuando debemos acudir a la gráfica. Esta gráfica nos da puntos. Esos puntos que nos da sobre la línea recta son muy importantes para realizar cálculos. Por ejemplo, en la primera parte nos dice, para las siguientes consignas marcar la opción correcta, justificar con cálculos correspondientes. En el punto A, yo acá ya tengo marcado el punto A y la fórmula que voy a utilizar en este caso. Nos dice, según la información de la gráfica, la pendiente indica que se debe administrar. O sea, nosotros tenemos que hacer un cálculo de pendiente en ese caso. Un cálculo de pendiente que está relacionado a la gráfica. Por eso es que yo voy a utilizar esta fórmula, que es la fórmula de punto pendiente, y lo que haré es recopilar de la gráfica dos puntos en especial. Sería el punto 1 y el punto 2. De estos puntos, yo lo que voy a hacer es, bueno, determinar. En el punto 1 voy a decir que X vale 0 e Y vale 1. Y en el punto 2 yo voy a decir que X vale 3,5 e Y vale 3,45. Yo a partir de estos dos puntos puedo calcular la pendiente. Y a su vez, calculando cuánto vale la pendiente, voy a saber cuánto es lo que se debe administrar. Entonces, yo tengo que M es igual a el desplazamiento de Y sobre el desplazamiento de X. Entonces puedo sustituir con estos dos puntos que elegí en esta fórmula. ¿Cómo lo voy a hacer? Fácilmente. Y2 sabemos que es parte del punto 2, sería el valor de Y. 3,45 y 1. Menos 1 sería. Desde el punto 1. O sea que la fórmula nos dice Y2 menos Y1. Y1 sería este, Y2 sería este. X2 menos X1. Eso sería el desplazamiento de X. En este caso es X2, 3,5, menos X1, que sería 0. Entonces, esto nos da 2,45 sobre 3,5, que esto nos da 0,7. Ahora, ¿qué significa este 0,7? Esta pendiente. Bueno, este 0,7 es un valor que nos dice que son los miligramos que se debe administrar por kilogramos de la persona. En este caso, del niño. Porque la pregunta nos decía, según la información de la gráfica, la pendiente indica que se debe administrar 0,7 miligramos por cada kilogramo de peso del paciente. Entonces, ahí es donde nosotros debemos marcar la opción correcta. Esta sería la justificación de la opción 1, que es la opción correcta. La pregunta B nos dice, la ordenada al origen puede interpretarse como, es decir, esta es una pregunta de interpretación. Si nosotros vemos el gráfico que aparece en pantalla,
podemos darnos cuenta de que no existiría una opción correcta. ¿Por qué? Porque la ordenada al origen es cuando el valor de x es igual a 0. Y en este caso, el valor de x está expresado en kilogramos y no existe ninguna persona que pese 0 kilogramos a la que se le pueda administrar medicamentos. Por eso es que ninguna de las opciones es correcta. Ninguna de las opciones que aparece en el ejercicio, ya sea la opción 1, 2, 3 o 4, no son correctas. Bueno, la pregunta C nos dice, a un paciente de 2 años de edad se le debió realizar un tratamiento con el medicamento durante 6 meses. Si en los primeros 4 meses de tratamiento del peso del niño fue de 12 kilogramos y en los últimos 2 de 13 kilogramos, ¿cuál fue la cantidad total de medicamento que se utilizó para el tratamiento del niño? Nos dice que la observación es que un mes consta de 30 días. Bueno, acá no nos está pidiendo que grafiquemos, no nos está pidiendo que saquemos cálculos de pendiente, no nos está pidiendo nada de eso. Bueno, ¿qué debemos hacer acá? Primero debemos saber la cantidad de días que se le administró en cada peso que tuvo. Entonces, decimos que cuando el niño tuvo 12 kilogramos, fueron 4 meses. Que 4 meses equivalen a 120 días. Mientras tuvo 13 kilogramos, que fueron 2 meses, equivalen a 60 días. O sea que en total fueron 180 días de tratamiento. Que esto es lo que equivale a 6 meses. Ese es el total del tratamiento. Una vez que llegamos hasta este punto, nosotros debemos ir a la gráfica. ¿Por qué? Porque nosotros en la gráfica nos va a demostrar, nos va a explicitar, nos va a dejar en claro cuánto es que una persona de 12 kilogramos o de 13 kilogramos recibe de cantidad de medicamentos. Entonces, si nosotros nos vamos a la gráfica, nos damos cuenta de que una persona que tiene 12 kilogramos va a recibir una cierta cantidad de medicamentos, que en este caso es 9,5 aproximadamente. Si nosotros queremos hacerlo más explícito, podemos hacerlo a través de la ecuación de la recta, que la ecuación de la recta nos dice que 0,7, en este caso x, que es 12, más b, que es 1. Entonces nosotros haciendo esta ecuación nos va a dar el valor de i, que aproximadamente es 9,5. Exactamente, este valor de i es igual a 9,4. Entonces, esta es la cantidad de medicamento miligramos por día. Esta es la cantidad de medicamento por día que recibía. Una vez que sabemos que fue durante 120 días, multiplicamos 9,4 miligramos por 120 días, sería 1,12 gramos. Ahora, cuando esto valía 0,7, cuando tenía 13, esto nos dice que 10,1 miligramos. Entonces, ahora lo que debemos hacer es multiplicar 10,1 miligramos por los 60 días, nos da 0,606 gramos. Y ahora simplemente sumamos. ¿Por qué? Porque sumamos los 4 meses más los 2 meses y nos daría 6 meses. Entonces, nos daría 1734 miligramos o 1,734 gramos. Eso es la cantidad que recibió el niño. Nosotros nos da un número que es 1734 gramos. Que en las opciones que nos daba, el más parecido es 1776 gramos. Por una cuestión de un porcentaje de error, esa es la correcta. ¿Por qué? Un porcentaje de error mínimo es aquellas cantidades que se van
por una cuestión de redondeo, se van dejando hacia un lado. Por ejemplo, cuando tenemos 0,556, nosotros redondeamos a que es, por ejemplo, en este caso sería 60, 0,60 para redondear, 0,6 ponemos. Entonces, estos numeritos que vamos dejando a un costado son los que nos dan el porcentaje de error mínimo. Entonces, en este caso, la opción correcta sería la opción número 3. El último ejercicio nos decía, en el número 2, que en un determinado país se viene realizando el control de una enfermedad a partir del número de enfermos confirmados anuales. Desde el año 1960, observándose que el comportamiento en función del tiempo de la variable es de tipo cuadrático, es decir, es una parábola. En el año 1960, la población total del país era igual a 2.244.900 y el número de enfermos representaba el 1,3% de la población total. Si la población masculina total representaba el 57,92% y de esta 2% estaba enfermo, ¿cuál era el número de mujeres enfermas? En este caso, si nosotros analizamos bien el enunciado, no nos pide que grafiquemos una parábola, no nos pide que determinemos una ecuación cuadrática, sino que nos dice que el comportamiento de estas variables que se comportan en función del tiempo es una parábola. Simplemente nos dice que es una variable de tipo cuadrático para empaparnos un poquito más de qué se trata. Nosotros podemos comenzar con la población total. Es decir, nosotros tenemos un total, es igual a 2.244.900. Esto es nuestro número de la cantidad de personas en ese año que se tomó la densidad demográfica, es decir, la cantidad de personas en 1960. De esta población total nos dice que el número de enfermos era del 1,3%. Es decir, de esto, el 1,3% estaba enfermo. ¿Cómo sabemos la cantidad nosotros de enfermos? Simplemente haciendo una regla de 3. Si decimos que el 2.244.900 equivale al 100% de la población, ¿a cuánto equivaldrá el 1,3% que están enfermos? Simplemente ahí hacemos una regla de 3 que sería 1,3% por 2.244.900 dividido 100. Nos da 29.183. Esa es la cantidad de personas enfermas. Esta sería la cantidad de personas enfermas. Ahora, otro dato que es muy importante para nosotros es que la población masculina equivale al 57,92%. ¿Cómo calculamos a cuánto equivale el 57,92%? Simplemente con otra regla de 3. Entonces, al igual que en esta, si nosotros decimos que 2.244.900 equivale al 100%, ¿a cuánto equivale el 57,92% de varones? ¿A cuántos habitantes? Equivale a 1.300.246 habitantes. Entonces, esa es la cantidad de hombres que hay. Luego nos decía que si de esta el 2% estaba enferma, significa que el 2% de esta cantidad estaba enferma, no que el 2% de esta estaba enferma. De esa población masculina, de este 57,92% que equivale a 1.300.246, el 2% estaba enfermo. ¿Cómo hacemos? Con otra regla de 3. Decimos que 1.300.246 están
en el 100% de la población masculina, ¿cuánto equivale el 2%? Esto equivale a 26.004 habitantes enfermos. Esto sería la cantidad de enfermos varones. Ahora, una vez que nosotros tenemos estos datos, tranquilamente podemos sacar la cantidad de mujeres enfermas, que era lo que nos estaba pidiendo. Entonces, si nosotros sabemos el total de enfermos y a su vez tenemos la cantidad de varones enfermos, nosotros podemos restarles a la cantidad de enfermos, es decir, la cantidad de enfermos, le restamos los varones enfermos. Esto nos va a dar, esta resta nos va a dar las mujeres enfermas. Entonces, decimos que 29.183 enfermos menos los 26.004 varones. Esta diferencia nos daría la cantidad de mujeres enfermas, que equivale a 3.179 mujeres enfermas. Y esto era lo que nos pedía el problema. La respuesta sería mujeres enfermas. Siempre que a ustedes les esté preguntando y a su vez diga el enunciado que ustedes tienen que justificar con cálculos, ustedes den su respuesta, den la respuesta a la pregunta. En este caso, la opción correcta era la B que era 3.179. Esa es la cantidad de mujeres enfermas y ahí terminaba estos problemas respecto a matemática en los exámenes.